Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema, que ha generado bastante movimiento en la contabilidad. La NIF 16. La famosa NIF 16, sí. Exacto. Específicamente sobre arrendamientos operativos. Y para entenderla mejor, tenemos un caso práctico bastante detallado de una empresa, Molinera S.A. Precisamente. La idea es desmenuzar cómo esta norma, transforma lo que antes era visto casi como un gasto de alquiler mensual, sin más. Algo simple. Algo simple, exacto. En algo con mucho más peso en los estados financieros. El caso de Molinera nos va a servir de guía. Perfecto. Entonces, la misión aquí es entender los pasos, los cálculos, claro, pero sobre todo el porqué de este cambio. Ver cómo la NIF 16 saca a la luz activos y obligaciones que antes, quedaban fuera del balance general. Ocultos, digamos. Sí, como ocultos. Un cambio de perspectiva, sin duda. Bueno, entremos en materia. El contrato de Molinera S.A. ¿Qué nos dice la fuente? Arriendan maquinaria, ¿verdad? Sí, Arreno. Es un contrato a 3 años. Y el pago mensual acordado es de 60,000 soles. 60,000 al mes. Pero ojo, aquí un detalle importante. Esos 60,000 no son solo por usar la máquina, ¿eh? Hay que desglosarlo. ¿Cómo se compone? Pues mira, son 45,000 por el alquiler en sí, o sea, el derecho a usar la maquinaria. Luego hay 10,000 por servicios de mantenimiento. Mantenimiento, ok. Y otros 5,000 por seguros asociados. Y además, claro, a todo esto se le suma el IGB, el 18% sobre cada cuota. Entendido. O sea que separar esos componentes es clave para lo que viene después con la NIF 16. Fundamental. La norma se aplica sobre el componente de arrendamiento puro, los 45,000 en este caso. El caso también menciona otras condiciones, ¿no? Dice que no hay opción de compra al final. Correcto. Ni opción de compra, ni posibilidad de extender el contrato, ni de cancelarlo antes. Y tampoco se considera valor residual para la máquina. Y la depreciación contable es del 33% anual. Exacto. Con todo esto, se confirma. Este contrato cae de lleno en el ámbito de la NIF 16. Vale. Y aquí es donde, la NIF 16 despliega su lógica. El párrafo 22 exige que Molinera S.A., como arrendataria, reconozca desde el inicio 2 cosas nuevas en su contabilidad. ¿Qué cosas? Un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Activo por derecho de uso. Suena lógico, tienes el derecho a usar algo. Claro, es como decir contablemente, oye, tienes el derecho a usar esta máquina por 3 años. Eso vale algo, es un activo. ¿Y el pasivo? Un pasivo. Tiene sentido. Reconocer la realidad económica más allá de la forma legal. Mencionas un pasivo. ¿Cómo se mide? ¿No serán los 45,000 por 36 meses así, directamente, o sí? Buena pregunta. No es tan directo. El párrafo 26 dice que el pasivo se mide al valor presente de los pagos futuros del arrendamiento. Valor presente. O sea, traer el dinero del futuro al día de hoy. Exactamente. Hay que descontar esos pagos futuros usando una tasa de descuento porque, el dinero hoy vale más que el dinero mañana. Claro, el valor del dinero en el tiempo. ¿Y qué tasa usamos? ¿La que le parezca a la empresa? No. La norma es bastante clara ahí. Lo ideal es usar la tasa de interés implícita en el arrendamiento. La implícita. Si la tasa que hace que el valor presente de los pagos del alquiler más el valor residual, si lo hubiera, iguale al valor razonable del activo arrendado. Pero calcularla suele ser difícil. Necesitas información que a veces solo tiene el que alquila, el arrendador. Ya veo. Entonces, si no se puede determinar esa tasa implícita, ¿qué hacemos? Pues la norma te da una alternativa, usar la tasa de interés incremental del arrendatario. Tasa incremental. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Para Molinera, por ejemplo. Es básicamente la tasa de interés que Molinera S.A. tendría que pagar si hoy fuera a pedir un préstamo por un monto similar al valor del activo que está arrendando, por el mismo plazo, o sea, 3 años, y con garantías parecidas. Es una tasa específica de la empresa. Ok. Una tasa de mercado para esa empresa en particular. Exacto. Y en este caso práctico, el documento nos dice que se estimó una tasa anual del 11%. ¿Basada en qué? Pues en un promedio de las tasas bancarias que la empresa conseguía para financiaciones similares en ese momento. Vale, 11% anual. Tenemos la tasa. Ahora, los números iniciales.
Si multiplicamos los 45,000 soles de alquiler por los 36 meses, da 1,620,000 soles. ¿Ese es el pasivo inicial? Ese es el monto nominal total que se pagará por el alquiler a lo largo de los 3 años. Pero para la NIF 16 necesitamos el valor actual, el valor presente. Cierto, el descuento. Exacto. Aplicamos esa tasa del 11% anual, ajustada a mensual, claro, a esas 36 cuotas de 45,000. Y el cálculo financiero nos da un valor presente de 1,374,519 soles. 1,374,000, vale. Ese es el número clave, ese es el número. Ese es el valor inicial, tanto del pasivo por arrendamiento como del activo por derecho de uso, que Molinera registra en sus libros al inicio. Ajá. Oye, ¿y la diferencia entre el total nominal, el 1,620,000, y este valor presente de 1,374,519, que son unos 245,000 soles más o menos? ¿Eso qué es? ¿Se pierde? No, no se pierde. Esa diferencia, los 245,481 soles para ser exactos, representa el coste financiero total. Son los intereses implícitos en la operación de arrendamiento durante los 3 años. Ah, los intereses. Claro, es el precio por financiar el uso del activo a través del alquiler. Y este monto no se gasta de golpe, ¿eh? Se va reconociendo como gasto financiero poco a poco a lo largo de los 3 años. Entendido. Entonces, primer gran cambio. De repente, Molinera tiene en su balance un activo y un pasivo por casi 1,4 millones de soles, donde antes, por este tipo de contrato, no aparecía nada ahí. Exacto. ¿Y cómo se refleja esto en un asiento contable inicial conceptualmente? Pues cargas la cuenta activos por derecho de uso, que suele estar en el grupo 32 del plan contable, por 1,374,519. Ok, el activo. Y abonas la cuenta pasivos por arrendamiento, que podría estar en la 45 o similar, dependiendo del plan, por el mismo importe, 1,374,519. Activo igual a pasivo. Bueno, y además, para controlar esos intereses que mencionamos, los 245,481, a veces se usa una cuenta de activos diferidos o una subcuenta del pasivo para llevar el control de los intereses por devengar. El efecto neto inmediato es ¡pum! Aumentan los activos totales y los pasivos totales. Vaya cambio, sí. Ya no es un simple gasto mensual que pasa por resultados y listo. Ahora, veamos la película completa. ¿Qué pasa año tras año? Empecemos con el año 1. ¿Qué registros clave hay que hacer? Durante cada año, básicamente, ocurren 3 cosas importantes relacionadas con este arrendamiento bajo NIF 16. 3 cosas. Sí. Primero, reconocer la parte de los intereses que corresponde a ese año como gasto financiero. Segundo, registrar los pagos mensuales que se hacen, separando bien qué es alquiler, qué son servicios y el IGB. Y tercero, depreciar el activo por derecho de uso. Vale. Vayamos por partes. Año 1. Los intereses. ¿Cómo se calculan y registran? Se usa una tabla de amortización, muy parecida a la de un préstamo bancario. Esa tabla nos dice, para cada cuota de 45,000, cuánto es interés y cuánto reduce el pasivo principal. Como en una hipoteca. Exacto. Sumando los intereses de los 12 meses del primer año, según la tabla del caso práctico, da un total de 130,983 soles. 130,000. Esto se registra como gasto financiero en el estado de resultados del año 1. Ok, gasto financiero registrado. Luego vienen los pagos. Recordamos, 60,000 mensuales más el 18% de IGB. Correcto. Cada mes salen de caja 70,800 soles. 60,000 plus 10,800 de IGB. Al año, eso es una salida de efectivo de 817,200 soles. 800,000. Sí, y contablemente, al registrar los pagos del año, ¿qué hacemos? Disminuimos el pasivo por arrendamiento por la parte de capital amortizado, que son 45,000 por 12 meses, igual a 540,000 soles, menos de deuda. Vale. Registramos los gastos por servicios, mantenimiento, 10,000 por 12, 120,000, y seguros, 5,000 por 12, 60,000, como gastos operativos normales. Ok. Y bueno, se gestiona el IGB pagado, que según la fuente genera un crédito fiscal de 97,200, el 18% de los 540,000 de alquiler base.
Y todo eso contra la salida de efectivo. Entendido. El pago desglosado y registrado. Falta la tercera pata del año 1, la depreciación. El caso decía 33% anual, ¿no? Exacto. Se calcula el 33% sobre el costo inicial del activo por derecho de uso, el 1.374.519. Eso nos da un gasto por depreciación anual de 458.173 soles. 458,000. Sí, este gasto refleja cómo se consume el valor de ese derecho de uso durante el año y se registra como un gasto operativo, normalmente administrativo o de producción, según donde se use la máquina. Perfecto. Eso cubre el año 1. ¿Y los años 2 y 3? Es más de lo mismo, copiar y pegar. El mecanismo general sí se repite. Calculas intereses, registras pagos, registras depreciación. Pero hay una diferencia clave. ¿Cuál? El gasto por intereses disminuye cada año. Ah, claro, porque la deuda pendiente es menor. Exacto. A medida que vas amortizando el pasivo, el saldo sobre el que calculas intereses baja. Así que los intereses del año 2 son menores que los del año 1 y los del año 3 menores aún. ¿Y cuánto bajan en este caso? Según la tabla de amortización que viene en el caso, para el año 2 los intereses son 83.653 soles. 83,000. Bastante menos que los 130,000 del primer año. Sí, y para el año 3 bajan todavía más, a 30.845 soles. 30,000, ok. Mientras que los pagos y la depreciación en este ejemplo se mantienen iguales cada año. En este caso sí, porque la depreciación es lineal y los pagos son fijos. Vale. Creo que el mecanismo anual queda claro. Ahora, vamos al quid de la cuestión. ¿Cuál es el impacto final de todo esto en los estados financieros de Molinera S.A.? Empecemos por el estado de situación financiera, el balance. Aquí es donde la NIF 16 realmente, muestra su objetivo principal. Lo que buscaba la norma. Que se viera todo. Que se viera, sí. En el balance general ahora tienes bien visible el activo por derecho de uso. Suele ir en activos no corrientes y va disminuyendo cada año por la depreciación acumulada. Ok, un activo nuevo. Y por el otro lado, el pasivo por arrendamiento. Una parte será pasivo corriente, lo que vence en los próximos 12 meses, y otra parte no corriente. Y este pasivo también disminuye cada año con los pagos de capital que haces. O sea que el balance como que se infla, ¿no? Crecen los activos y crecen los pasivos totales respecto a cómo se presentaba antes, cuando este tipo de alquiler no entraba al balance. Totalmente. El balance engorda, por así decirlo. Y esto tiene consecuencias importantes en los ratios financieros. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, los ratios de endeudamiento. El ratio pasivo total sobre patrimonio neto o pasivo total sobre activo total. Tienden a subir porque el pasivo es mayor. Claro. Los ratios de apalancamiento también se ven afectados. Para un analista financiero, esto significa que tiene que mirar con otros ojos la estructura de capital y el riesgo que percibe de una empresa, sobre todo si tiene muchos arrendamientos. La idea es que ahora la foto es más completa, más fiel a los compromisos reales. Esa es la idea central, sí. Una imagen más fiel de las obligaciones económicas de la empresa. Interesante. ¿Y qué pasa en la otra gran foto financiera? El estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cómo cambia la película ahí? Aquí el cambio es quizá más sutil a primera vista, pero igual de importante. Cambia la naturaleza del gasto y también su distribución en el tiempo. A ver, explícame eso. Antes de la NIF 16. Antes, Molinera hubiera registrado un gasto de alquiler y punto. Lineal, constante. Serían los 45,000 de alquiler plus 10,000 de mantenimiento plus 5,000 de seguros por 12 meses. O sea, 720,000 soles de gasto operativo cada año. Año 1, año 2, año 3, igualito. 720,000 fijos. Una línea recta en el gráfico de gastos. Y ahora con la NIF 16. Ahora el gasto total anual ya no es constante y se descompone de forma diferente. ¿Cómo? Por un lado, tienes gastos que siguen siendo operativos. La depreciación del activo, que calculamos en 458,173 anuales, más los gastos por mantenimiento, 120,000 y seguros, 60,000. Ok, esa parte suma 638,173 soles. Y es constante cada año. Exacto. 638,173 de gasto operativo constante.
Pero, por otro lado, tienes los gastos financieros, los intereses. Y esos, como vimos, varían. Cierto, iban bajando. Eran 130.983 en el año 1, luego 83.653 en el año 2 y finalmente 30.845 en el año 3. Ah, claro. Entonces, el gasto total que afecta al resultado neto cada año es la suma de esos dos componentes. Y por eso no es constante. A ver si sumo bien. 638.173 operativo plus 130.983 financiero da 769.157 soles. Correcto. Año 2. 638.173 operativo plus 83.653 financiero, 721.826 soles. Ajá. Y año 3, 638.173 operativo plus 30.845 financiero, 669.018 soles. Exacto. ¡Ostras! Comparado con los 720.000 anuales fijos de antes, el gasto total es mayor al principio del contrato y menor al final. Justo ahí está uno de los grandes cambios en el estado de resultados. El gasto total acumulado en los 3 años es el mismo en ambos métodos, si incluyes los servicios asociados. Serían 2.160.000 en total, pero su reconocimiento anual y su clasificación cambian radicalmente. Pasamos de un gasto operativo lineal a Una combinación de depreciación, que es operativa, e intereses, que es financiero, y con una carga de gasto total más fuerte en los primeros años del contrato. Se acelera el reconocimiento del gasto, por así decirlo. Esto tiene que impactar métricas clave que usan los inversores. Pienso en el EBITDA, por ejemplo. Sin duda alguna, el EBITDA, resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, se ve directamente afectado. Y es un efecto curioso. ¿Por qué? Porque bajo NIF 16, parte de lo que antes era un gasto de alquiler, que restaba antes de calcular el EBITDA, ahora se convierte en depreciación e intereses. Y ni la depreciación ni los intereses se restan para calcular el EBITDA. Exacto. Esos conceptos van debajo de la línea del EBITDA. Por lo tanto, como regla general, el EBITDA tiende a ser mayor bajo NIF 16 que bajo la contabilidad anterior para el mismo contrato. Vaya. O sea que la empresa puede parecer más rentable a nivel operativo, EBITDA, aunque el beneficio neto final a lo largo del contrato sea el mismo. Precisamente. Y esto es súper importante para empresas que se valoran usando múltiplos de EBITDA o que tienen préstamos bancarios con covenants, condiciones basados en el EBITDA. Hay que entender bien este cambio. Queda claro. En resumen, entonces, la NIF 16 obliga a las empresas a poner las cartas sobre la mesa, a mostrar en su balance los activos que realmente controlan y usan mediante arrendamientos y las obligaciones de pago futuras asociadas. El objetivo es mayor transparencia, mayor comparabilidad entre empresas. Ese es el espíritu de la norma, sí. Reflejar la realidad económica de los compromisos de arrendamiento. Cambia la forma en que analizamos las compañías, especialmente en sectores donde los alquileres son muy importantes. Piensa en aerolíneas con sus aviones, cadenas de tiendas con sus locales, telecos con torres o fibra. Sectores muy intensivos en activos arrendados. Exacto. Los analistas, los inversores, los bancos, todos tienen que ajustar sus modelos y entender que los ratios financieros ahora se calculan sobre bases diferentes y en teoría más completas. Hemos hecho un recorrido bastante detallado, creo, por cómo se aplica la NIF 16 a un arrendamiento operativo, usando el caso de Molinera S.A. Vimos desde identificar bien los pagos, calcular el valor presente, registrar el activo y pasivo, seguir la evolución anual con intereses y depreciación, hasta el impacto final en balance y resultados. El mensaje clave para llevarse es ese. La NIF 16 busca transparencia, reflejar la sustancia económica. Ya no hay arrendamientos operativos fuera de balance. Ahora son compromisos financieros visibles con activos asociados. Y esto cambia cómo se presentan los gastos, separando el costo del uso, depreciación, del costo de la financiación, intereses. Muy claro. Y para cerrar, dejemos una reflexión en el aire. Si la NIF 16, como vimos, tiende a concentrar más gastos en los primeros años del arrendamiento, ¿cómo creen que esto podría influir en las decisiones estratégicas de las empresas?
Es una buena pregunta. Pensemos, por ejemplo, al evaluar si un proyecto nuevo que requiere arrendar muchos activos es rentable, o al ir a negociar financiación con un banco que ahora ve ratios de deuda más altos al principio. ¿Podría esto quizás desincentivar ciertos tipos de inversión a largo plazo? ¿O llevará a las empresas a negociar estructuras de arrendamiento diferentes, tal vez más cortas, para manejar ese impacto contable inicial, aunque la economía del negocio no cambie? ¿O simplemente se adaptarán y explicarán mejor estos efectos a sus stakeholders? Da para pensar, ¿sí? ¿Cómo la contabilidad puede influir o no en las decisiones reales de negocio? Exacto. Ahí lo dejamos para la reflexión.